Alianza Lima. Parte 2. De los primeros títulos a la tragedia del Fokker. Década de 1930. El primer tricampeón peruano. En la década de 1930, el Club Alianza Lima comenzó a consolidarse como una de las instituciones más importantes del fútbol peruano, tanto a nivel nacional como internacional. La notoriedad del club creció significativamente después de una exitosa gira por Chile. Uno de los partidos más recordados de esa gira fue la histórica goleada por 8-1 al Colo-Colo, lo que llevó a que el equipo fuera apodado el Rodillo Negro. El 15 de febrero de 1931, Alianza Lima celebró su 30 aniversario con una victoria histórica por 4-0 sobre el Hajduk Split de Yugoslavia, un rival internacional de gran prestigio. Sin embargo, la década del 30 también estuvo marcada por momentos de controversia, como el Campeonato Peruano de 1934. En ese torneo, Alianza Lima logró su cuarto título consecutivo en un campeonato que se definió por una suma inusual de puntos entre los equipos de primera división y las reservas. Tras un empate en la clasificación, la ventaja final de Alianza Lima vino de los puntos obtenidos por sus reservas, lo que generó una disputa con Universitario de Deportes, que finalmente ganó el campeonato en un partido de desempate. Las autoridades del fútbol peruano reconocen a Universitario como el campeón de ese año. En 1936, varios jugadores de Alianza Lima fueron convocados a la selección nacional para los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Entre ellos se encontraban Juan Valdivieso, Víctor Lavalle y los delanteros Adelfo Magallanes, Alejandro Villanueva, José Morales y Eulogio García. La década de 1930 terminó en una nota amarga para Alianza Lima, con una temporada deficiente en 1938. Que culminó con el descenso a la Primera División de Lima tras una mala racha y la negativa de algunos jugadores de ceder su lugar a nuevas figuras. Sin embargo, en 1939, el club logró ascender nuevamente tras una destacada campaña en la división intermedia, demostrando la fortaleza del club incluso en tiempos difíciles. Década de 1940, superclásicos históricos y el adiós de un ídolo. Aunque el club ganó solo un campeonato en esta década, los recuerdos de los superclásicos y la pérdida de uno de sus máximos ídolos marcaron su historia. La muerte prematura de Alejandro Villanueva en 1944, a los 35 años, dejó un vacío irreparable en el club. En cuanto a los superclásicos, uno de los partidos más recordados de la década ocurrió en 1947, cuando Alianza Lima logró una remontada histórica frente a Universitario de Deportes. En solo 8 minutos, logró dar vuelta al marcador y ganar 4-3. En 1948, Alianza Lima conquistó el campeonato peruano bajo la dirección de Adelfo Magallanes. Ese equipo, conocido como el Rodillo Negro, estaba compuesto por jugadores jóvenes y veteranos de gran calidad, como Legario, Fuentes, Arce, Silva, González, Félix, Castillo, Salinas, Vargas y Pedraza. En 1949, el equipo blanquiazul protagonizó una de las goleadas más recordadas en la historia de los superclásicos al vencer a Universitario por 9-1. Una victoria que sigue siendo emblemática. Década de 1950. El tercer bicampeonato y el profesionalismo. En 1951, Alianza Lima debutó en el fútbol profesional con una victoria de 2-1 ante Atlético Chalaco, con 2 goles de Roberto Castillo. Al año siguiente, el club logró el campeonato nacional con una destacada campaña. En 1953, Alianza terminó segundo, a un solo punto del campeón, Deportivo Sucre. No obstante, en 1954 se coronó nuevamente campeón y en 1955 logró el bicampeonato. Durante esos años, Alianza estuvo bajo la dirección técnica de Adelfo Magallanes. Uno de los momentos más emblemáticos de esa época fue el debut de Víctor Benítez en 1954, quien más tarde se consagraría internacionalmente ganando la Copa Intercontinental con el Inter de Milán. Además, en 1956, el club ganó un partido memorable contra el Club Aurora de Bolivia, con una goleada de 6-1. Y en 1958 enfrentó a Sporting Cristal en un partido histórico, ganando 2-1. Estos logros consolidaron a Alianza como uno de los equipos más importantes del fútbol peruano. Década de 1960. El cuarto bicampeonato y la consagración internacional. En 1962, el equipo logró otro campeonato bajo la dirección de Rodolfo Bazán y Adolfo Donaire.
En 1963, el equipo logró un nuevo bicampeonato, liderado por su destacada ofensiva, con jugadores como Segarra, León y Rostein. En 1963, el equipo blanquiazul logró una histórica victoria sobre Millonarios de Colombia y en 1966 venció a Boca Juniors en la Bombonera. En 1967, otro gran logro fue la goleada de 6-1 contra Independiente de Argentina y el debut de Teófilo Cubillas, quien se convertiría en una de las máximas figuras del club en los años venideros. Década de 1970. El tándem de oro y la época dorada. La década de 1970 fue la era dorada para Alianza Lima, gracias a la llegada de figuras como Teófilo Cubillas y Hugo Sotil, quienes formaron el famoso tándem de oro. En 1971, el equipo logró una victoria histórica frente al Bayern Múnich de Alemania, por 4-1, en un amistoso internacional. El club ganó 3 campeonatos en la década, 1975, 1977 y 1978. Década de 1980. El accidente aéreo del Fokker y la crisis deportiva. Debido al accidente aéreo ocurrido el 8 de diciembre de 1987, cuando el avión Fokker que transportaba al equipo se estrelló en el mar cerca de Ventanilla, perdieron la vida 43 personas, incluidos 16 jugadores, 5 miembros del cuerpo técnico y varios dirigentes. Este accidente dejó una huella profunda en la historia del club y cambió la dirección de su futuro. A pesar de esto, el equipo de Alianza Lima logró mantenerse competitivo en el fútbol peruano. Aunque los potrillos de Alianza, dirigidos por Juan José Tan, comenzaron a surgir como una nueva generación de talentos, la tragedia del accidente aéreo dejó un vacío difícil de llenar. Esperamos que este video te haya sido útil. Si deseas agregar algo, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que conozcan más del tema. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Te invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás más videos como este.